En este segundo vídeo del módulo de balance de nutrientes vamos a ver en qué consiste la parametrización avanzada, cuáles son las estrategias de fertilización de Satiboom y por último cómo es el fichero de Excel que se puede generar desde la pantalla resumen de los planes de nutrientes de una explotación dada. Para ello vamos a hacer el balance de una de las 75 parcelas de la explotación demo. Vamos a establecer aquí el filtro y es una parcela que se denomina Demo Colza 23 Reg. Aquí la tenemos, Demo Colza 23 Reg. Es una parcela que tenía en el cultivo anterior cebada y en la que se va a cultivar colza. Es de regadío y es de casi 44 hectáreas. Entonces ya vimos que se podría entrar a la pantalla de detalle de esta parcela o simplemente desde aquí clicando los tres puntos puedo entrar ya directamente al plan de nutrientes. En la campaña anterior hemos dicho que había cebada y como eso ya está puesto en el histórico de la parcela, pues aquí solo me aparecen los perfiles de cebada, que son 4 en función del rendimiento y si son de 2 carreras o de 6. Vamos a elegir la cebada de 2 carreras, el rendimiento igual a superior a 4.500 kilos por hectárea y nos vamos a quedar con esta producción. Las preguntas que me plantean aquí, si hay labor tras la cosecha, vamos a decirle que sí, y que sí que también que recogimos la paja. Con lo cual, por defecto, al decirle que si recogemos la paja, Satiboom va a tener en cuenta un 10% de residuos, pero ya veremos ahora en la parametrización avanzada que esto podemos cambiarlo. La campaña actual colza va como es en regadío, vamos a plantear que el rendimiento va a ser igual o superior a 4.500 kilos por hectárea y sí que vamos a regar con aguas subterráneas. Entonces le decimos aquí que sí. Entonces quien está ahí, siempre que nos encontramos en Satiboom las IS es porque nos van a dar información, algún cuadro de texto que nos informa de algo interesante. Se van a considerar por una estimación realizada para el conjunto de las aguas de Castilla y León que hay 37 miligramos por litro de nitratos y del cation potasio 4,1 miligramos por litro. Esto es una estimación. Entonces el objetivo de producción lo vamos a dejar también aquí, 5.000 kilos por hectárea. Y en función de esto ya tenemos aquí unas necesidades planteadas de 248 kilos de nitrógeno, 63 de P2O5, 55 de K2O. Como ya hemos visto, aquí puedo cambiar a los elementos y aquí las moléculas. Aquí en este botón de la primera pantalla del módulo de nutrientes, parametrización avanzada. Clicando aquí es como entramos a la parametrización avanzada, que es donde vamos a poder editar los parámetros del cultivo o bien elegir las estrategias, que ya veremos que son 4 distintas. Vamos a poder cambiar las propiedades del suelo y vamos a poder también cambiar las propiedades del agua de riego en el caso de que tengamos un análisis del sondeo, de nuestro sondeo a partir del cual vamos a regar. Entonces, pues aquí tenemos las necesidades estimadas para la rotación y podríamos añadir también aquí en la parametrización avanzada cualquier otro cultivo de la rotación. Aquí tenemos un listado de todos los cultivos que tenemos en Satiboom y podríamos elegir cualquiera de ellos y se me colocaría aquí en la pila de cultivos. Aquí vienen todos los parámetros tanto de la cebada como de la colza, de los cultivos que tenemos, el índice de cosecha, coeficiente de variación,
el porcentaje de materia seca, el nitrógeno, fósforo y potasio del órgano cosechado, también el NPK de los residuos en campo. Entonces, si por ejemplo de la cebada, en lugar de el 10% que hemos visto en la pantalla de nutrientes, queremos poner un 20%, aquí lo podríamos poner. Hemos recogido la paja, pero hemos dejado un 20% de residuos en campo. Le damos a aceptar y es esto lo que se va a tener en cuenta. Aquí las estrategias vemos que ya hay varias. Entonces veremos cómo aquí podemos escoger otra. Como la que tenemos ahora, que es la de mantenimiento, análisis de suelo no disponible, que es la que viene por defecto en Sativum, vemos que todos estos parámetros de aquí están en gris clarito y que no podemos entrar a modificar nada. Para poder modificar aquí tendríamos que coger cualquiera de las otras 3 estrategias. Por ejemplo, vamos a elegir la de acumulación y mantenimiento a abono reducido. Entonces, los datos que tenemos en este momento, yo todavía no he metido ningún dato de suelo y vemos que tenemos aquí datos de materia orgánica, de fósforo, de potasio. Estos datos es porque están precargados a partir de los mapas interpolados de los distintos parámetros edáficos de los suelos de Castilla y León que se han hecho con las muestras de suelo de la base de datos de los suelos que gestiona el Itacil. Entonces es una aproximación, una tentativa de datos de suelo por si acaso no tenemos otro dato. Pero lo interesante es que el agricultor tenga el propio análisis de suelo de su parcela y que pueda pues, introducir aquí la materia orgánica, el pH, el fósforo, el potasio. Serían esos los que tendríamos que cambiar, o el tipo de suelo que es en función de la clasificación textural de la parcela. En Sativum, a partir de este tipo de suelo, está tabulado cuál es la capacidad de intercambio catiónico y la densidad aparente. Y luego hay un factor de corrección de potasio, que esto es un factor interno del algoritmo, el umbral de fósforo, el umbral de potasio, y luego la tasa máxima de fósforo que se puede echar cuando vamos a acercarnos al umbral de fósforo y tenemos que aportar fósforo, o la tasa máxima de potasio, porque el autor considera que no se debe echar más de estas cantidades anualmente al suelo. Entonces, pues en realidad nosotros ahora con nuestro análisis modificaríamos esto y lo demás mejor no tocarlo. Entonces, si por ejemplo nos dicen que tenemos un tipo de suelo de textura franco-arcillo-arenoso, eso sería una textura media fina. Una textura gruesa, pues arenoso o arenoso franco, moderadamente gruesa, franco-arenoso, y fina, pues por ejemplo el arcilloso. El que nos han dicho, franco-arcillo-arenoso, sería una textura media fina. Hemos visto que al cambiar la textura han cambiado estos parámetros, la capacidad de intercambio catiónico y la densidad aparente. Luego la materia orgánica podemos poner aquí que en nuestro análisis de suelo nos dice que tiene 1,23, el pH 7,4 y el fósforo 26 y el potasio 59. No tenemos análisis de agua subterránea, con lo cual dejamos esto que nos viene por defecto y pues ya tenemos aquí las unidades fertilizantes. Se podría ver cómo han variado las necesidades de colza al haber cambiado ahora de estrategia frente a las que teníamos con la estrategia inicial de mantenimiento, sin análisis de suelo. Para volver atrás podríamos darle aquí a la parametrización básica y volveríamos atrás, y si no, seguimos avanzando y ya tendríamos que rellenar las ventanas que ya conocemos de antes, del primer vídeo que habéis visto. Voy a quitar una cobertera, por ejemplo aquí
aquí en la selección de fertilizantes, por ejemplo, pongo la propuesta automática con acción de equilibrio. ¿Veis lo que me ponía este cuadro de texto? La distribución de nitrógeno, que la cantidad de nitrógeno aportada sobrepasa las necesidades del objetivo. Entonces el nitrógeno que sobra se descontará de las coberteras. Es decir, veis que aquí me he pasado, la barra verde excede de la barra rosita, y entonces esta cantidad lo va a detraer de la cantidad de nitrógeno a aportar en cobertera. Entonces aquí veis que en azul está el nitrógeno que me aporta el agua de riego. O sea, todo esto ya está cubierto por el agua de riego, teniendo en cuenta una dotación de 1500 metros cúbicos por hectárea. Si en mi caso la dotación fuera inferior o superior, podría cambiarla también aquí, o también los datos del análisis de agua que tuviera en mi parcela también podría ponerlo aquí, en este cuadro. Entonces, ahora podría añadir, pues por ejemplo, como el pH no era muy alto, nitrato amónico cálcico, aquí con la flecha me aparece todo el listado de todos los fertilizantes de todas las casas distribuidoras sin agrupar, y aquí pues si pongo el genérico, nitrato amónico cálcico, ¿vale? Me hace una advertencia de que realmente que revise si coinciden los parámetros realmente con el producto comercial que he adquirido, y ya automáticamente me calcula la cantidad para las necesidades que tengo. Le doy a aceptar y ya podría con esto guardar el plan. Guardar el plan, ya lo tengo aquí, el resumen que ya hemos visto, el resumen del plan, ¿vale? Si le doy ahora a editar el plan, me voy para atrás. Vamos a ver las distintas, aquí en este apartado tengo de la parametrización avanzada, tengo este texto que me dice en qué consiste cada estrategia de fertilización. Si clico aquí tengo un texto que me explica en qué consiste cada una. Entonces tengo la estrategia de suficiencia mínimo fertilizante, y en este caso se concreta en Sativum que se va a recomendar aplicar fósforo o potasio cuando el nivel de nutriente en el suelo, que la abreviatura es STL, esté por debajo del umbral. Si yo aquí elijo ahora la estrategia de suficiencia, ¿veis lo que pasa? Que el P2O5 me dice que necesito 0 kilos por hectárea. ¿Por qué? Porque el P2O, la cantidad de fósforo de mi analítica 26 es superior a las 10 partes por millón del umbral de fósforo. En ese caso, como el suelo es rico en fósforo, pues con esta estrategia 0 de fósforo aplicaría. La de acumulación y mantenimiento que hemos elegido antes, en este caso se calcula el fertilizante necesario para compensar los kilos de fósforo y potasio exportados desde la explotación, y se llevan los niveles de los nutrientes a los umbrales. Y si algún parámetro relacionado con el cálculo se encuentra en un intervalo, entonces se usa el extremo que conduce al uso más bajo de fertilizante. Eso en la de abono reducido. Sin embargo, en la de máximo rendimiento es todo igual, salvo que los valores de los intervalos se usan los valores de los intervalos de los parámetros que conducen al uso más alto de fertilizante. Así, el porcentaje de nitrógeno en el órgano cosechado, para la estrategia de abono reducido se utiliza el porcentaje de nitrógeno mínimo del órgano cosechado, y para la estrategia de fertilizante máximo rendimiento, se utiliza el porcentaje de nitrógeno del órgano cosechado típico medio, se echaría más nitrógeno en este caso. Y luego ya estaría la cuarta estrategia, la de mantenimiento, el análisis de suelo, y aquí Sativum calcula el fertilizante necesario para compensar los kilos de fósforo y potasio exportados. Y aquí se supone que el usuario considera que los niveles de fósforo y potasio en el suelo no limitan los rendimientos. Como ya hemos dicho varias veces, esta es la que utiliza Sativum por defecto, esta estrategia. Muy bien, pues nada.
acumulación y mantenimiento. Vamos a guardarla. Guardar plan. Si nos vamos a la explotación y clicamos en la balanza, vemos que tenemos aquí las parcelas que nos quedan por hacer el plan de nutrientes, que tenemos otro grupo de parcelas y los dos que hemos hecho en el vídeo, en estos vídeos, la girasol 6 y la que hemos hecho ahora, esta parcela de regadío a la que vamos a poner colza. Todo esto, si queremos, podemos exportarlo a una hoja Excel. Se genera una hoja Excel que se guardará normalmente en la carpeta de descargas. Y si la abrimos vemos que está compuesta de 4 hojas, una de resumen, de las cantidades y del coste de los fertilizantes totales por parcela, una hoja de balance de nutrientes, una de datos y otra de tabla resumen. En esta primera hoja se pueden hacer filtros pulsando en los siguientes cuadros para saber qué hay que llevar, por ejemplo, a cada término municipal, qué cantidad de fertilizante habría que llevar. En el caso de que hayamos puesto los euros que valen los fertilizantes, podríamos también saber el coste total. Aquí un resumen de todo esto. El nombre del fichero siempre va a ser activo, un balance de nutrientes, el nombre de explotación, el nombre de la explotación y la fecha. En este formato, el año, guión medio, el mes y el día. Nos guardamos, vale. Hemos visto cómo modificar los datos de suelo en la pantalla o la ventana de parametrización avanzada, pero también podríamos cambiarlo en la ventana de detalle de la parcela. Aquí donde tenemos que nos pone el suelo franco arena arcillosa, por ejemplo esta parcela es otra parcela de colza, suelo franco arena arcillosa, parcela moderadamente fina. Aquí editar las propiedades de suelo, podríamos entrar, si tenemos los datos personalizados, a modificar tanto los datos de suelo, mira, como los del agua. Podemos poner aquí también, aquí debajo. Es otro sitio donde modificar los datos de suelo en el caso de que tengamos datos propios de nuestra parcela. Y nada más, creo que no se me olvida nada. En la guía didáctica tenéis recogido más o menos lo que os he contado y también tenéis descrito el ejercicio que tenéis que entregar y nada más. Espero que os sea útil y os sirva para entender mejor cómo es el balance de nutrientes en Satiboom. Adiós, un saludo.